¿Alguna vez te han dicho, te enojas por todo? ¿O has sido tú el que pensó eso sobre alguien más? ¿Sobre un amigo? ¿Un hermano? ¿O quizá tu propio hijo? Lo que casi nadie te dice es que, muchas veces, ese enojo no es lo que parece. Debajo de esa explosión, de esa rabia que sale sin avisar, hay algo completamente distinto. Algo que duele más. Algo que es mucho más difícil de decir en voz alta. Hola a todos, bienvenidos de regreso al canal. Si es la primera vez que estás aquí, qué bueno que llegaste. Este es un espacio donde hablamos de lo que se siente por dentro, aunque por fuera todo parezca estar bien. Hoy vamos a hablar del enojo, pero no del enojo que ya conoces. Vamos a hablar de lo que esconde, de por qué muchos adolescentes explotan de rabia cuando en realidad están tristes, asustados o simplemente agotados de cargar con demasiado. Este video es para ti si sientes que tu carácter te controla más de lo que tú lo controlas a él. Para ti si tienes a alguien así cerca y no sabes cómo acercarte. Y para papás y mamás que a veces no entienden de dónde viene tanta rabia. Quédate. Esto te va a hacer entender muchas cosas. Para entender por qué el enojo sale tan fácil en la adolescencia, primero hay que entender algo que muchos adultos ignoran y que los propios adolescentes no siempre saben. El cerebro todavía está en construcción. ¿Hasta cuándo? Hasta los 25 años aproximadamente. Sí, escucharon bien. Y hay una parte del cerebro que tarda más que todas en madurar, la corteza prefrontal. Esa es la zona encargada de tomar decisiones, de pensar antes de actuar, de regular las emociones, de poner el freno cuando algo nos altera. En un cerebro adolescente, esa zona todavía está en obra, incompleta. Funcionando, sí, pero con mucho menos control del que habrá en algunos años. La amígdala al mando. Y mientras la corteza prefrontal madura, hay otra parte del cerebro que manda casi sola, la amígdala. Esta es la zona de las reacciones emocionales inmediatas, la que detecta amenazas, la que grita antes de pensar. En un cerebro adulto, la corteza prefrontal y la amígdala trabajan juntas. Cuando algo te altera, la amígdala reacciona, fuerte, rápido, y el freno llega tarde o a veces no llega. Esto no significa que los adolescentes sean irresponsables o que no puedan controlarse. Significa que lo que para un adulto puede parecer una reacción exagerada, para ese cerebro en desarrollo es una respuesta completamente real, completamente intensa. El enojo intenso en la adolescencia no siempre es un problema de carácter. A veces es biología. Entenderlo cambia completamente cómo uno lo enfrenta. ¿Conocen la imagen de un iceberg? Esa montaña de hielo flotante donde solo una pequeña parte se ve sobre el agua. La parte más grande, la más pesada, está debajo, invisible. Las emociones funcionan exactamente igual. El enojo es casi siempre la punta del iceberg, la parte visible, la que sale, la que todos ven, la que genera el conflicto, el grito, el portazo, el mensaje en mayúsculas. Pero debajo, donde nadie mira, hay una cantidad enorme de otras emociones, más difíciles de nombrar, más difíciles de mostrar, mucho más dolorosas. Déjame darte ejemplos reales, del tipo que pasan todos los días. El adolescente que explota con su mamá porque le preguntó, ¿cómo te fue? Puede que en realidad esté agotado de un día en el que nadie lo tomó en cuenta. Y ese cansancio no sabe cómo decirlo con palabras. Entonces sale como irritación. El chico que se pelea en la escuela porque alguien lo miró mal, puede que lleve semanas sintiéndose invisible, rechazado, solo. Y la primera chispa lo detonó. La chica que dice, me vale todo, con una rabia tremenda, puede que esté muerta de miedo por algo que no sabe cómo nombrar. Y el enojo se siente más seguro que el miedo, más fuerte. El enojo tiene voz. La tristeza, el miedo y la vergüenza muchas veces no la tienen. Y cuando no sabes poner nombre a lo que sientes, el cuerpo busca la salida más conocida. Porque nombrar que estás triste, asustado o que te sientes solo requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad da miedo, especialmente cuando no sabes si alguien va a recibirla bien. El enojo, en cambio, se siente como armadura, como poder. Cuando estás enojado, nadie se te acerca demasiado.
Nadie hace preguntas, nadie ve lo que hay debajo. Y así, sin darse cuenta, muchas personas aprenden desde muy jóvenes a transformar todo lo que duele en rabia. Sentir enojo no es el problema. El problema es cuando el enojo se convierte en la única emoción que tiene permiso de salir, porque las demás han sido calladas, ignoradas o ridiculizadas. Desde pequeños recibimos mensajes muy claros sobre qué emociones están bien y cuáles no. ¿Lloraste? No llores, no seas exagerado. ¿Dijiste que tenías miedo? No seas cobarde. ¿Dijiste que te sentías solo o que necesitabas ayuda? ¡Ay, qué dramático! ¿Expresaste tristeza por algo pequeño? ¿Por eso te pones así? Pero el enojo muchas veces pasa diferente. Al hombre enojado se le llama carácter fuerte. A la persona que explota se le tiene respeto o al menos distancia. La rabia comunica algo. La tristeza, en cambio, muchas veces solo genera incomodidad en los demás. Y así, sin que nadie te lo enseñe directamente, el cerebro aprende, si sientes algo difícil y no puedes mostrarlo, conviértelo en enojo. El enojo es aceptado. El enojo tiene salida. El enojo no te hace ver débil. Este proceso se llama en psicología emoción secundaria. El enojo es la emoción que se muestra, pero debajo hay una emoción primaria, la real, la que llegó primero, que se quedó sin expresar. Y aquí hay algo importante para papás y docentes que estén viendo esto. Cuando un adolescente explota de rabia, la pregunta no es ¿por qué te enojas tanto? La pregunta que realmente importa es ¿qué es lo que estás sintiendo debajo de ese enojo? El enojo que ves es el mensaje. La emoción que está debajo es lo que necesita atención. Responder solo al enojo sin buscar lo que hay debajo es como apagar la alarma de incendios sin apagar el fuego. Voy a compartir contigo algunas señales. No son diagnósticos, no son etiquetas, son pistas. Pistas de que lo que sientes puede ser más complejo que simple enojo. Escúchalas con honestidad. Señal 1. Explotas sin entender bien por qué. Y cuando pasa la tormenta, a veces ni recuerdas bien qué fue lo que te detonó. O sí lo recuerdas, pero sabes que la reacción fue más grande que la causa. Señal 2. Después de explotar, no te sientes mejor. Hay culpa, vergüenza, tristeza. Como si el enojo no hubiera resuelto nada, solo hubiera tapado algo por un momento. Y ese algo regresa. Señal 3. Hay algo específico que siempre te saca de quicio. Una persona, un comentario, una situación. Y te has preguntado por qué eso en particular te afecta tanto, más que a los demás. Eso generalmente apunta a algo más profundo que todavía no has procesado. Señal 4. Cuando algo te duele o te da miedo, en lugar de decirlo, te enojas. Y el enojo hace que los demás se alejen. Y aunque eso a veces se siente como alivio, también se siente como soledad. Señal 5. Hay algo que llevas cargando, que no has dicho, que quizás no sabes ni cómo decirlo. Una situación, una pérdida, una decepción, un miedo. Y ese algo pesa, y a veces sale como rabia porque no encontró otra puerta. Si alguna de estas señales te identificó, quiero que sepas algo importante. Eso no te hace peligroso, ni malo, ni imposible. Te hace humano. Te hace alguien que necesita herramientas para entender y expresar lo que siente. Y de eso vamos a hablar en un momento. Vivir con el enojo como única salida tiene un costo real, y lo más probable es que ya lo hayas sentido. Se pierden relaciones, amigos que se alejan porque no saben cómo manejarte, familia que deja de intentar acercarse porque cada intento termina mal, oportunidades que se cierran porque alguien decidió que eres conflictivo. Pero hay un costo que es más silencioso y más doloroso. Te pierdes a ti mismo, porque cuando el enojo es la única emoción que sale, las demás se van acumulando adentro. Y eso agota, y eso duele de una manera que es difícil de explicar, pero muy fácil de reconocer. No es que seas una persona enojada,
es que eres una persona con mucho más adentro de lo que has podido mostrar. Necesito hacer una pausa importante aquí, porque hay algo que no puedo dejar de decirles. Todo lo que hemos hablado hoy se puede trabajar, con conciencia, con tiempo, con las herramientas correctas. Pero hay situaciones donde el enojo ya dejó de ser solo una emoción difícil y se convirtió en algo que necesita atención especializada. Si el enojo llega al punto de hacerte daño a ti mismo o querer hacérselo a alguien más, eso requiere ayuda profesional de inmediato. No es un defecto, no es un fracaso, es una crisis que merece atención. También si de atrás del enojo hay algo que llevas mucho tiempo cargando solo, una situación de violencia, abuso, pérdida o algo que no te has atrevido a contarle a nadie, eso no es para cargarlo solo. Hay personas capacitadas para ayudarte a procesarlo. Habla con un psicólogo, con un orientador escolar, con un médico, con un adulto de confianza. Si no sabes por dónde empezar, empieza por una persona, solo una, y dile que necesitas ayuda. Ahora lo que realmente importa. ¿Qué puedes hacer? Estas herramientas no son magia, no van a cambiar todo de un día para otro, pero si las practicas, van a ir abriendo algo que quizás llevas mucho tiempo cerrado. Herramienta 1. Cuando sientas que el enojo sube, para. Solo eso. No actúes todavía. Haz 3 respiraciones lentas. Eso no es debilidad, es darle tiempo a tu corteza prefrontal, la que mencionamos antes, para que llegue al partido. Y mientras respiras, hazte una sola pregunta. ¿Qué es lo que en realidad siento ahorita? No lo que muestras, lo que hay debajo. Herramienta 2. Hay investigaciones que muestran que cuando nombras una emoción, su intensidad disminuye. El cerebro se regula más fácil cuando tiene palabras. Prueba esto. En lugar de solo sentir la rabia, pregúntate: ¿estoy triste? ¿Tengo miedo de algo? ¿Me siento rechazado? ¿Estoy agotado? ¿Me siento invisible? Cuanto más específico seas, más poder tienes sobre lo que sientes. Herramienta 3. Si sientes que cuando hablas el enojo te desborda, escribe primero. Un papel, las notas del celular, donde sea. Escribe lo que sientes sin filtro. Nadie lo va a leer, eso solo es para ti. Escribir te ayuda a ordenar lo que hay adentro antes de comunicarlo. Y muchas veces cuando terminas de escribir, ya sabes mejor qué es lo que necesitas decir y cómo decirlo. Herramienta 4. El enojo es energía, y esa energía necesita moverse. Caminar fuerte, correr, saltar, bailar, golpear una almohada, no para herir a nadie, sino para sacar esa energía del cuerpo antes de que explote hacia afuera. Herramienta 5. Busca una persona, solo una, con la que puedas ser honesto. No para que te arregle, solo para que te escuche. Decir en voz alta, estoy asustado, o me siento solo, quita un peso enorme. Pero necesitas a alguien que sepa recibirlo. No tienes que entender todo de una vez. El trabajo emocional es lento. Pero cada vez que eliges preguntar qué hay debajo del enojo, en lugar de solo actuar desde él, estás construyendo algo muy importante: conciencia de ti mismo. Si eres papá, mamá, docente o cualquier adulto que convive con adolescentes, lo que acabas de aprender hoy cambia completamente la manera en que puedes responder cuando hay una explosión de rabia. La próxima vez que alguien explote, en lugar de responder al enojo con más enojo, o con regaño, o con silencio, prueba algo diferente. Cuando ya haya pasado la tormenta, cuando el ambiente esté más calmado, acércate y pregunta: ¿qué estabas sintiendo realmente? No como interrogatorio, como curiosidad genuina, como alguien que quiere entender. Y si no habla de inmediato, no pasa nada. A veces el solo hecho de que preguntes ya dice algo, que estás ahí, que importa lo que hay debajo, que no solo te preocupa la conducta, sino la persona. Eso, a veces, es todo lo que un adolescente necesita saber para empezar a abrir una puerta. Antes de cerrar, quiero que te lleves una sola idea de todo lo que hablamos hoy.
El enojo no es el enemigo. El enojo te está diciendo algo. El problema no es que llegue, sino que muchas veces no sabemos escuchar lo que hay debajo de él. Y debajo del enojo, casi siempre hay algo que merece atención, algo que merece ser visto, algo que merece ser escuchado, aunque cueste, aunque dé miedo mostrarlo. No eres una persona enojada. Eres una persona con emociones que todavía no han encontrado la puerta correcta para salir. Y esa puerta existe. Si este video te movió algo por dentro, si te hizo pensar, si crees que alguien más lo necesita ver, compártelo. Eso vale más que cualquier like. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a quedarte. Cada semana hablamos de lo que se siente por dentro, de lo que no siempre tiene palabras fáciles, de salud emocional, de relaciones, de identidad, de todo lo que importa cuando estás creciendo, o cuando ya creciste y todavía estás descubriéndote. Dale al botón de suscripción, activa la campanita para no perderte nada, y cuéntame en los comentarios. ¿Te identificaste con algo de lo que hablamos hoy? ¿Eres alguien que convierte lo que le duele en enojo? ¿O tienes a alguien así cerca? Quiero leerlos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto.